te dicen, no sé, quiero un PI, pornografía infantil. Pero este tipo de cosas son reales. Nuestros niños están expuestos. Por ejemplo, yo no creo que existan ya las exclusivas y las primicias. Que nosotros hemos identificado desinformación en esas exclusivas y en esas primicias. Eso deberíamos abstenernos como periodistas de hacer. Con la dura de la información, porque si ustedes están pensando en publicar cualquier cosa falsa o en compartir información falsa, aquí está Carito Basante, la creadora de Lupa Media, que es una de las páginas más importantes de verificación de noticias falsas y de información falsa, y nos ayuda como sociedad a ver qué es lo que sí es real y qué es lo que no es real. Y de eso vamos a conversar con Caro, le vamos a conocer mejor, vamos a preguntarle también de dónde vino la idea y cómo ha ido también funcionando todo este tema. Bienvenida, Caro, gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este programa. Hola, Silra, qué gusto estar aquí y poder conversar. Me encanta también este espacio y amo los podcasts. Ay, qué lindo, me encanta que ames los podcasts. Yo también consumo un montón de podcasts. Son como chéveres, ¿no? Porque es un formato más dinámico, te invita a conversar, sí, que es la idea. Total, incluso también amo los audiolibros ahora, porque tal vez ya no tienes como el tiempo para, a ver, me encanta leer, pero tal vez no tienes ese espacio y pones un audiolibro. Me acabé la saga de Harry Potter así, en audiolibro. ¡Wow! ¿Cuánto te tardaste? Una semana. Soy un poco obsesiva, así que me ¿te tardé comiste nada. El audiolibro? Sí, cocinando un ratito, me escuchaba y fluye un montón. ¿Eres de gimnasio? No, lo intento. Me suscribí este año y esa es la meta. Vamos, me estoy proyectando que sí, pero la verdad es que no. Mentira. Y entonces todo el tiempo estabas también con audiolibros. Me gusta mucho. De los últimos años empecé a consumir un montón de formatos de audiolibros, podcasts. Y siento que es porque, bueno, también trabajé en televisión muchos años y siempre estaba el ruido. O sea, como ese ruido blanco, la televisión. Siempre. Entonces, yo no soy de estar en un espacio sin ruido, así que me sirve un podcast. Y sí lo escucho, a pesar de que estoy haciendo otra cosa, lo escucho. ¿Cuáles son tus podcasts favoritos? ¿Qué escuchas? ¿Qué consumes? Me gusta mucho Radio Ambulante, que es este podcast narrativo, informativo de toda la región. Te cuenta muchas historias, ¿no? Es como, es súper chévere. El hilo también, ellos sacaron como la parte esta más noticiosa del hilo, que eventos súper importantes de la región tienen periodistas que te explican localmente, entonces me encanta también. Y pues audiolibros, cualquier libro de novela histórica me fascina. ¿Cómo cuáles? El último que estoy leyendo es Llevará su nombre, es una autora española, se me va el nombre ahorita, pero también me encanta todo lo que es de Julia Navarro. O sea, sigo mucho autoras españolas, ¿no? Y europeas sobre todo, porque te hablan mucho de temas de Segunda Guerra Mundial, como de las guerras civiles europeas y me encanta. Y bueno, de acá Isabel Allende totalmente, me fascina. Y Gabo. Veo que consumes muchísimo temas de noticiosos, temas históricos, sí, temas periodísticos. Ya es una cosa de gusto personal, lo ves como una forma de aprendizaje o porque hay gente, por ejemplo, que prefiere consumir algo que esté totalmente alejado de su ejercicio de trabajo. Entonces te vas por la novela, la ficción, pero veo que eres alguien que escucha y que conecta con contenidos que están relacionados con tu trabajo. O sea, es que siempre me ha gustado mucho la historia, la ciencia, ¿no? El primer libro que yo recuerdo haber leído es una enciclopedia de últimas noticias sobre el Big Bang. Entonces me aprendí la teoría del Big Bang cuando, no sé, ni siquiera sabía qué era, pero aprendí a leer y me aprendí eso. Entonces como que me ha gustado mucho. Pero lo que dices también es cierto en el otro sentido de cuando, por ejemplo, yo veo televisión, que me gusta mucho también series y películas, ahí sí lo hago intencionalmente para desconectar. Entonces me veo cualquier rom-com, cualquier serie de estas sitcoms de 20 minutos que... desconectar el absurdas. cerebro. Emily in Paris. Cero profundidad de personajes, o sea, para desconectar el cerebro. Sí, bueno, The Office es una obra maestra. No, The Office pero es también brutal, me encanta, o sea, pero la veo tal, o Envidiosa, que es mi última serie que me fascina, Argentina, pero eso lo hago, como, o sea, literalmente a propósito para no ver. No me gustan películas muy densas, porque no quiero. Ahí sí es cuando yo digo, no quiero. No, evito el dolor, o evito las cosas muy, muy profundas porque literal lo veo para desconectar. Claro, es que eso también nos pasa muchísimo con el Javi. Nosotros, en realidad, nuestro rato de desconexión, bueno, vemos mucho
no sé si le conoces a Chumel Torres, la Radio de la República y su programa. Sí, sí, Ajá, sí. entonces es infotainment, nos matamos de risa con eso. Buenísimo. Risa porque, bueno, también ironiza mucho la política, entonces como que muy entretenido en las noches y luego desconectamos totalmente con cualquier serie así, súper banal, Emily's en París, Diablo Viste a la Moda, cosas que no te impliquen como Pensar siempre mucho, estar pensando, literal. Ajá, exacto, y que sí, más sí, bien te sí. generen una cosa de relajados. Y estos temas, llega la época navideña y todas las películas Todas, sí. predecibles totalmente de Navidad. Yo me las veo todas con mi mamá, que mi mamá Oh. es la mejor para una comedia romántica, pero sabes que a ella le gustan mucho las películas basadas en hechos de la vida real. Y a Ya. veces son tristes. Y yo digo, mami, ¿por qué me dices eso? O sea, no. Y ahorita nos ha dado por ver, a propósito del Mundial, todas las documentales de los futbolistas, de los equipos. Ah, están poniéndose, pero al Pero están punto. buenísimos y aparte es eso, o sea, es como historias chéveres, bien hechas eh, y ya, solo desconectas un ratito. O sea, yo creo que la tele la ocupo para eso. Cuando literal no quiero pensar, no quiero hacer nada, paso en Vamos con la pijama, cajita. exacto, y ya me siento. Y yo sí soy capaz de, soy muy de extremos, o estoy a tope, a full, o literal, no hago nada. Desconectada. Pero qué Sí. bueno, porque eso es importante. A ver, quiero entrar ya en materia. Tú eres periodista, yo te conocí en el tema de la calle, cubriendo, estabas Sí, en el canal público. puede ser Cuéntame un poquito de de mi ti. trayectoria como periodista. Sí, cuéntame de ti, porque de ahí quiero entrar al punto de cómo se te ocurre y cómo abres la idea de quiero hacer Lupa Media, que es tu hijo chiquito. Mi bebé, Lupita, sí. Bueno, a ver, yo siempre digo que soy periodista por coincidencia o diosidencia, porque las coincidencias no existen. Fue muy, no sé, como el pensar qué hacer de la vida y que me iba bien. No tuve la vocación, creo yo, en el inicio de decir, ah, toda la vida quiero ser periodista. No, no era mi Ah, ¿en camino por serio? ahí, no para ¿Cuál era nada. tu enfoque? Yo estudiaba música, flauta traversa, tocó desde los 9 años. Ah, wow. El sueño de mi vida es ser músico profesional, música clásica, hacer música clásica en Europa, en Venezuela en ese momento, porque era lo mejor en Latinoamérica respecto a la música clásica. Pero, claro, la familia te exige que hagas, que tengas una carrera universitaria y así fue como yo entré a la universidad a distancia, primero psicología, después pues, no me iba tan bien con psicología porque biología no me gusta, pero me gustaban mucho todos los autores, corrientes y escuelas de psicología. De hecho, me guío mucho por eso porque ahora exploro la neuropsicología, la Ajá. neuroplasticidad desde el enfoque educativo y de desinformación. Entonces me gusta mucho, pero nada, se me daba bien escribir, se me daba bien hablar, hablo un montón. Oye, es muy chistoso porque hay mucha gente que es como, yo quiero ser periodista, es mi sueño de la vida, pero tú tienes otro enfoque de, o sea, a mí me gusta, pero no es que quiero hacer vida Sí, de esto. sabes que incluso porque yo aparte es que fue muy cosas, ¿no? Yo hago periodismo siempre en televisión, desde el inicio de mi carrera. ¿En dónde nomás estuviste? Yo empecé en Teleamazonas, pasé por TVC, luego estuve, bueno, no aquí en Ecuador, pero como corresponsal también en el exterior para medios como Teleamazonas, para Univisión. Y luego doy el brinco, bueno, estuve en el último canal que estuve fue aquí en Ecuador, el Ecuador TV, el canal público. Y en esta transición es que voy a medios digitales y ahí es cuando nace Lupa. Pero claro, yo cuando estoy en televisión, y seguramente a ti te pasará que tú has estado también, conoces a mucha gente que anhelaba mucho estar en televisión y salir en pantalla y ese era como Claro, lo que les todo. movía, o sea, En mi caso particular nunca fue así. De hecho, yo ni siquiera sabía si era buena o no, si iba a funcionar ahí o no, pero o sea, le agarré mucho cariño a la pero no es que televisión. querías, no es que decías, Chuzo, yo quiero presentar el No. estelar de Teleamazonas o yo quiero presentar el noticiero de la mañana de TVC, o sea, nunca fue tu enfoque. Nunca, nunca, es más, ni siquiera, porque yo empecé como redactora, ¿no? Y luego, pues, periodista legislativa, Sí, etcétera, yo o sea, también fui tengo recuerdos creciendo. tuyos bastante de TVC, claro. Estuve 5 años ahí, Claro, ajá, ese es como que el recuerdo más fuerte de la Caro. ajá, y fue lindo, pero te digo, no sé, como que yo le aprendí a coger cariño, aparte que siento que, aunque yo digo, no quería ser periodista, pero el oficio del periodismo requiere mucha pasión, o sea, requiere mucha vocación incluso porque, bueno, es muy ingrato también, o sea, pasas muchas jornadas intensas y cosas así, y pues la retribución tal vez no es la mejor, el desgaste también en los ambientes, en redacción es denso, pero me gustó mucho, me gustó porque sentí que como periodista
puedes hacer algo por la sociedad, que tu voz puede servir para bien, para el bien común. Y siento que mi vocación era esa, mi vocación de servicio. Y la encontré en el periodismo y finalmente me encanta ahora, me identifico como periodista, es parte de quién soy yo, de cómo me reconozco como persona, incluso no solo como profesional. Y sí, me encanta ahora. Qué lindo, nos está cayendo, ustedes no tienen idea, una Sí, te está lluvia cayendo el aquí. cielo. Te invito por favor a tomarte este Ay, cafecito, muchas gracias. cortesía del Hotel Park. Salud, Muchas gracias, tómense un salud. cafecito porque está, les prometo que está una lluvia, no tienen idea, estamos viendo que no se mojen los equipos y las cámaras, pero bueno, que nada nos interrumpa esta conversación que está muy amena. Entonces, después de pasar por varios canales. 12 años. 12 años en ejercicio de reportería, redacción, de conocer a fondo cómo es un poco también el tema, siempre en televisión. Das el salto a lo digital. ¿Dónde fue ese salto? Mira, mi salto fue en España. Yo salgo del país después de la pandemia, bueno, en 2020, de hecho, durante la pandemia. Y ahí es cuando entro a Neutral, que es la primera organización de verificación española. Y ahí aprendo lo que es fact-checking, el método, todo este mundo. Ahí aprendo, incluso siento yo que aprendí a escribir, porque yo una década escribiendo para televisión no es lo mismo. No, para nada. No tenía, y claro, yo... Sin menospreciar el tema del trabajo en la tele, pero es diferente, Es porque en realidad hay mucha imagen. Entonces, claro, al rato que escribes una nota periodística, una nota de tele, tiene muy poquita redacción en general. Claro, porque de hecho te enseñan a primero pensar en la imagen y luego en el texto. Primero lo que te va a decir el funcionario, la autoridad, el lo que sonido, sea, y luego exactamente, o sea, lo que tú tengas. Entonces, claro, yo ahí me acuerdo que en los primeros trabajos periodísticos me decían como, ok, ¿qué es esto? Y yo, ayúdenme, porque no sabía. Y tú después de tus 12 años, ¿no te golpeó un poquito en el ego así como, pero tengo 12 años de experiencia, sí, ¿sabes que por no? favor? No, porque... Llegaste dispuesta a aprender. No, y porque realmente siento que Era otra yo cosa. nunca he sido mucho de... O sea, no digo que no tengo un ego porque siento que sería hipócrita, pero la verdad es que siempre a mí me quedó muy claro que yo soy muy ambiciosa en el conocimiento y para aprender necesitas siempre tener esa apertura. Entonces, para mejorar, y eso viene también desde el ejercicio de la flauta, ¿no? Musicalmente, mi maestra me decía como, si quieres subir al siguiente nivel, debes volver a lo básico. A repasar escalas, que te enseñan desde que eres niña a repasar escalas, pero si yo quería sacar una obra mucho más rápida, o sea, algo mucho más prodigioso, tenía que volver a repasar escalas. Entonces eso siempre lo he aplicado en la vida. Entonces, claro, tenía que volver a lo básico, y volver a lo básico es despojarte de ese ego y decir, no sé, por favor, enséñame. Y esa fue tu actitud, o siempre sea, fue explíquenme. Hasta el día de hoy. ¿Cómo era el coso? ¿Cómo era la cosa? O sea, tú llegabas con el texto y era como, ¿qué es esto? Eso me contabas. Claro, de repente porque me encanta la forma de trabajar de Neutral y de hecho la hemos adoptado en Lupa también. Nosotros no trabajamos sino en documentos compartidos, ¿no? Entonces, en la edición es todo por sugerencias. No te cambian uno, pero todo te sugieren y de repente tenía 200 sugerencias en un texto de 200 palabras. Entonces, claro, era como, ¿qué onda? Y de repente hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y luego también cuando estuve en Univision en Estados Unidos, que es otro nivel también. Y aparte es distinto porque, claro, acá tuve que incluso aprender a escribir en el castellano de España, que no es lo mismo que el latinoamericano. Y acá también otra cosa. Entonces, sí, fue como un tema de aprendizaje, ¿no? Pero fue hermoso y siento que eso incluso me ha servido para el día de hoy, que lidero un equipo, el tener estas perspectivas y el incluso saber guiar desde el enfoque de aprendizaje, no de superioridad, de yo sé algo, te voy a enseñar, sino de cómo vamos a aprender juntos de este proceso, que creo que es importante. Creo que eso también falta en las salas de redacción, el tema de liderazgo no desde el ego o la superioridad, sino más bien de, ok, tú tienes algo que aportarme, yo tengo algo que aportarte y construyamos juntos. Sí, es que aquí antes había, y de hecho yo he trabajado con colegas que aprecio un montón, pero que vienen de esa escuela, ¿no? Por ahí tenemos la misma edad, pero ellos vienen de la escuela de el editor era Dios, y la palabra del editor, hijo de madre, y claro, ellos a los siguientes es lo mismo. En cambio, yo creo que tuve algo muy, yo me acuerdo que en Teleamazonas cuando yo entré, fue siendo pasante, y recuerdo, André Guerrero era redactor en ese momento, ya no está en medios, André, pero me acuerdo que ella fue muy generosa conmigo, mucho. Me enseñó a usar el sistema, me hacía hacer las primeras notas leídas. Ay, y ella ¿en serio? siempre se encargó de que cuando los jefes sepan que yo había hecho eso o que yo había corregido esa barrita, como dándome ese crédito, pero me acuerdo que ella me dijo algo que igual lo guardo mucho, que fue así como yo te estoy enseñando,
cuando tú tengas que enseñar, dalo todo, entrega todo. Y así fue. O Ay, sea, qué yo generosa. siempre fui así. Yo la y conozco, es pero maravillosa, no Andrea. tenía una referencia Está así para como tener la un que tú me bebé cuentas. recién. Sí, no, y yo No. la vi recién, estuve en una campaña haciendo en las presidenciales, nos encontramos ahí. Y verla siempre me encanta porque yo tengo ese cariño y ese recuerdo de lo que ella me De alguien que te enseñó ayudó. y de lo que finalmente yo fomenté, ¿no? Vale Navarro, que hoy es editora de Lupa, empezó igual Vale en Navarro, muy buena Teleamazonas, también. Ella también la recuerdo mucho de maravillosa. TVC. Sí, ella estuvo en TVC, en Ecuavisa, y de Ecuavisa se vino a Lupa. Y ella, juntas empezamos en Teleamazonas. Y yo tuve Ah, que darle la inducción, como cuando ella empezó como redactora. Y ella siempre se acuerda y dice que cuando me vio pensaba que era muy brava, porque yo soy muy seria, tal vez cuando me conoces. Y claro, yo soy muy enfocada. Entonces yo le había dicho el primer día como, mira todo lo que hago, no me hagas preguntas, al final me haces todas las preguntas. Pero era porque, claro, yo había hecho inducción a un montón de chicas y por ponerme a hablar, porque ya ves que hablo un montón, se me iba el tiempo y no acababa de hacer lo que tenía que hacer. Entonces ella se acuerda como le dije todo y ella tenía como esa impresión de es muy brava y de asustada repente la fue como pobre. todo lo contrario y al día de hoy grandes amigas, trabajamos juntas, es mi mano derecha y sí, porque es eso, ¿sabes? No hay otro, no hay un sentido para mí en la abundancia sino es la generosidad. Si tú tienes algo, tiempo, conocimiento, recursos económicos, lo que sea, es para dar. O sea, de nada te sirve quedarte a ti. Y para apoyar, ¿no? Para Sí, apoyar el resto. totalmente. Sí, si no hay otra forma de crecimiento. Entonces, sales del país y llegas a este medio de verificación internacional. Me dijiste que era en Neutral. dónde? Neutral de España, en Madrid. En España. ¿Cuánto tiempo pasaste ahí? Ahí estuve cerca de un año, el tiempo que estuve en España, y luego yo dije, esto necesita mi país. O sea, ahí es cuando yo dije, En Ecuador no hay. ¿por qué no hay algo así? Después supe que había una iniciativa de verificación, pero hay un sentido en el que yo siempre trabajé en televisión, entonces para mí era que trascienda, que tenga impacto. Y claro, finalmente yo vuelvo a Ecuador porque ahí tuve que tomar la decisión entre quedarme en España y empezar una carrera de cero o volver acá con las oportunidades que ya tenía. Y claro, era incluso más cómodo, ¿no? Yo hice un crédito educativo para estudiar fuera, de hecho lo acabo de pagar, estoy muy feliz. Ay, qué bien. Entonces, claro, era como, ¿qué hago? Puedo ganar lo mismo, pero mi calidad de vida en Ecuador era mejor. Y finalmente, gracias a Dios, tenía oportunidades acá, tenía ya algunos ofrecimientos. Y fui, así es como yo vuelvo. Y pasa un año. ¿Qué ofrecimiento tuviste aquí en el Ecuador? Yo tuve dos medios, dos canales, me habían buscado, bueno, tres en realidad, tres canales. De hecho, hice algunas entrevistas estando yo todavía en Madrid, porque yo estaba haciendo entrevistas de trabajo en Madrid, en España y en España, pero para Ecuador. O sea, estabas viendo qué Ajá, mismo te qué deparaba el opciones, futuro. exactamente. Finalmente me quedé con la oferta económica que me convenía pensando justamente en que tenía que ahorrar para mi crédito educativo. Pero sí, ¿En qué decidí, medio fue? fueron, bueno, mejor no los digo, pero decidí por Ecuador TV, Ah, no, de no, hecho. eso te decía, ¿en cuál, en el que te quedaste? Sí, Sí, los en el otros que no me importan. quedé fue Ecuador TV, finalmente fue una oferta fue muy válida, fue muy buena. Y claro, para ese momento fue interesante porque el proyecto de Ecuador TV, cuando a mí me hacen el ofrecimiento, era pensado en modelos como BBC, como Televisión Española, y yo dije, wow, sí, porque a ver, yo no era ingenua, siempre supe que los medios públicos o el canal del Estado era el canal oficial, no el medio público como tal, ¿no? Gracias a Dios la experiencia, yo estuve un poco más de un año, fue maravillosa siempre, nunca sentí eso de hay que alinearse al ¿En Estado. qué año estuviste ahí? Yo estuve en dos momentos, estuve en 2022 y luego me fui y luego regresé en 2023, hasta antes de las elecciones seccionales. O sea, estamos hablando del periodo de... ¿Quién estaba al frente Fue del el gobierno? final de Guillermo Lazo. Ya. Sí, fue de hecho prácticamente la última parte del periodo de Guillermo Lazo. Y ahí no hubo... porque, a ver, yo trabajé para un canal incautado, que era un canal Ujú. que al final del día estuvo bajo él. Y sí había muchísima presión, sobre todo el correísmo, muchísima presión Ujú. de quienes manejaban en ese punto Ujú. Sí, el total, tema total. total. O sea, estamos hablando de los direccionamientos desde la Secretaría de Comunicación, Ujú, los hermanos Alvarado, ujú. etcétera. Entonces había mucha presión. Sí, Lo que tú viviste en tu momento no fue bastante, o sea, te permitió hacer un trabajo porque sí. estaba enfocado a ser un BBC. Todos sabemos que BBC es un canal que en realidad es lo que debería ser, Un canal periodismo público, público, que no exactamente. está al servicio del gobernante de turno. Sí. ¿Sabes qué? Sí,
Y no te voy a decir que no hubo incidentes, pero yo recuerdo uno particularmente en el que yo había entrado apenas, claro, yo hice mi trabajo como periodista en calle, eh, y vino una funcionaria de la Secretaría de Comunicación a gritarme y literalmente sus palabras fueron, pero tú eres nuestro canal. Y ¿cómo puede ser que no sé qué? Bueno, fue un tema. Y yo le dije como, pero yo no soy su canal, yo soy el medio público. Claro, yo volví a quien eran mis jefes en ese momento, les comenté el incidente, le dije por si acaso les llamen, miren, me pasó esto, esta señora me gritó. Y me dijo que soy su canal. Ajá, afortunadamente yo no soy de reaccionar así muy, o sea, es como, entonces le dije, yo no le dije nada, yo no fui grosera, pero ella sí fue grosera, pero por si acaso esto es lo que pasó. Efectivamente les llamaron, hubo un reclamo, pero creo que quienes estaban liderando en ese momento... Sentiste el respaldo de... Totalmente. Y ellos nos cuidaron mucho, cuidaron el proyecto, que en ese momento fue muy ambicioso, que de hecho... yo creo que Ecuador TV en esa época renace de cierta manera, ¿no? Y fue muy bueno. Sí, porque estaba muy, muy venido abajo el tema. Totalmente. Por el uso que se le daba en el tema de propaganda. Sí, sí, no, yo creo que en ese momento fue muy chévere, yo formé parte de varias iniciativas, a mí me permitió crecer muchísimo, me dieron espacio incluso de ser entrevistadora, que era algo que yo hasta ese momento no lo había hecho, y fue muy bueno, o sea, también para mí fue una experiencia profesional muy buena. Y claro, de hecho, con Ecuador TV, Lupa Media hace una primera alianza cuando nace. Y fue muy bonito. Para esto fue para la primera vuelta de las elecciones 2023, de las anticipadas. Y después de la muerte cruzada. Después de la muerte cruzada. Y había como, yo de verdad que te digo, hay esas presiones, existen, pero en mi caso particular no vivimos eso, jamás. Yo hice mi trabajo, de hecho yo volví a ser periodista legislativa, porque la asamblea fue mi ambición, la política me encanta, y volví, de hecho, cuando estuve en Ecuador TV, y hacía mi trabajo cuando estaba en cualquier otro medio, ¿no? O sea, creo que ese momento fue bueno. Yo salí con ese recuerdo, con esa buena imagen, con un equipo precioso, maravilloso. O sea, nunca había trabajado tanto en mi vida, porque eso sí, éramos poquitos, nos sacamos del aire, pero nunca había tenido una experiencia tan bonita de equipo ahí, porque todos estábamos súper comprometidos. El otro día revisaba mi celular que se murió de esa época y era chistoso porque tenía un montón de fotos y videos en la redacción de cosas absurdas y yo les decía, todo random, ¿a qué momento grabábamos tanto o teníamos tiempo para hacer estas cosas? Y claro, me decían, pero es que no te acuerdas que pasábamos 12 horas ahí y era como, es verdad. Claro, vivías ahí. Vivía ahí metida. Oye, Caro, a ver, ¿cuándo es el punto en el que dices, bueno, me voy a lanzar y voy a empezar lo que se me ocurrió en España, el tema de verificación? De hacerlo algo aquí y hacerlo fuerte y con esta incidencia con la que nace Lupa Media. ¿En qué punto fue en el que dijiste, ya, me lanzo? Mira, si algo yo tenía claro es que yo ya no quería solo ser reportera. O sea, era como, ¿qué más hay? Bueno, ya no soy reportera, ahora presento. Ya, pero ¿y qué más hay? Ya entrevisté. Exacto, era como, ¿y ahora qué hago? Y claro, yo venía con este bichito, el fact-checking es un ejercicio, una forma de hacer periodismo muy metódico, mucho de investigación, y eso es algo que a mí me apasiona, me encanta, o sea, me encanta la investigación, entonces es algo que yo quería seguir haciéndolo, pero claro, aquí había mucho temor, de hecho, yo hice con los espacios en los que me estaban ofreciendo y querían sondear qué onda, tal, yo les decía, bueno, tengo otra contrapropuesta, hagamos un espacio, una unidad de verificación. Les encantó la idea, pero todavía no se entendía el concepto de fact-checking, ¿no? En ese momento te estoy hablando de 2021, 22, por ahí. Entonces tú planteabas como que sea parte del medio, o sea, les doy esta idea y hagámoslo juntos. Exacto. Y de hecho hay una convocatoria en 2022 de una convocatoria regional justamente para responder a desiertos informativos. Pedían proyectos periodísticos nuevos. En ese momento yo postulo... ¿Convocatoria de dónde? Era de Sembra Media y Google News Initiative. Sembra Media, ya. Y yo postulo... Con tu idea. La idea. Y fíjate que la idea es un segmento televisivo de verificación que se llama esa era tu Con idea Lupa. Inicial. Ajá. Con Lupa. Con Lupa. Así se llamaba el segmento. Porque claro, mi idea siempre fue eso, un segmento. Yo nunca pensaba en algo independiente. En Lupa, en lo que es ahora Lupa. Exacto, no lo pensaba. Entonces finalmente lo postulé yo como persona y finalmente lo eligen. Ese proceso era un proceso de incubación que te daban mentoría y además un capital semilla para lanzar un producto mínimo viable. ¿Cuánto fue tu capital semilla? $4,000. O sea, Lupa Media arranca con $4,000. Lupa Media arranca, sí, con $4,000, un poquito más, de hecho, porque hubo una persona muy solidaria que cuando yo le conté del proyecto, apuesto por ti. Apostó, pero tipo, busquemos un diseñador para que haga
la línea gráfica. Pero te estoy hablando esto antes de Sembra, de hecho, y ya teníamos como la primera línea gráfica, pero una cosita así, yo qué sé, 100, $200, ajá, que nos ayudó una estudiante graduada de la UDLA. Ay, qué Me lindo. acuerdo, o sea, era una cosa. Entonces yo tenía como el segmento, nace con Lupa, y en el proceso de incubación se da la muerte cruzada, en este proceso. Y claro, el producto mínimo viable yo lo tenía que lanzar en julio. Y claro, para esto ya convocaron elecciones. Entonces dije, y en este proceso de incubación además, entonces mi mentor es Nicolás Piccoli, un argentino, él me dice, no, esto está para más. No es solo un segmento. Lánzate. Esta es una Es organización, otra cosa. tiene potencial y así nace Lupa Media. De hecho, en mitad del proceso de incubación se cambia el nombre, se registra la organización como una startup. Nosotros somos una empresa SaaS aquí en Ecuador, porque de hecho es una incubadora de startups. Y lanzamos el producto mínimo viable, que fueron las redes sociales para las elecciones, las anticipadas, y reventó. Y reventó. Ese año yo estuve Lupa tenía 3 meses y yo estaba pitcheando el proyecto con organizaciones internacionales en Argentina. Me fui a México, nos escogieron en el Festival LATAM de Medios Digitales. Tuve que renunciar a Ecuador TV porque él creció. Ya no te daba la vida. O sea, creció de una forma que no me esperaba, y eso era la respuesta a que efectivamente existe un desierto informativo. Wow. Y era una respuesta de cómo la gente reacciona a esto. Solo fue como espuma. Tuvimos la International Fact Checking Network, que es la red mundial, vio el proyecto y ni siquiera nosotros, sin ser signatarios, nos dio un apoyo operativo para el año 2024, y de repente solo creció. De la nada, solo te diste cuenta de que Ajá. La rompiste. Sin darme cuenta, de hecho. A ver, pero cuando empiezas esto y precisamente el tema de elecciones y ya te lanzas, ¿cómo empiezas la verificación? ¿Quién nomás te acompaña en ese proceso? Bueno, fíjate que yo cuando Porque estaba solita, en Ecuador qué TV... difícil. O sea, ¿cómo haces verificación tú solita de elecciones? Es mucho trabajo. Bueno, yo tenía un trabajo de 5 a 2 de la tarde, 5 de la mañana a 2 de la tarde, que era Ecuador TV, y luego de 2:30 a cualquier hora, Tu proyecto. Lupa. Ajá. Y yo trabajaba en Lupa porque, claro, fue diseñar el modelo de negocio, el diseñar toda la metodología, el hacer la validación metodológica, hacer como las primeras artes, yo solita en Canva ahí con cualquier cosita. ¿Tú hiciste solita tus primeras artes? Sí, yo hacía todo al principio. Y claro, fue como incorporé en la iniciativa, como tenía este capital semilla chiquito, contraté a alguien, una pasantía, era un medio tiempo. Yo en ese momento trabajaba en Ecuador TV y siempre tuve esto de enseñar a los pasantes. Los pasantes los mandaban conmigo y yo les capacitaba. Y ahí tú te das cuenta de quién sí, quién no. Claro, ibas cachando quién claro, tiene. Y en ese momento yo conocí a uno de los chicos, Mateo Esteban Sotaquira, de la Universidad Central. Él estaba todavía en los últimos semestres, y me encantó su trabajo. Y decía, este chico tiene mucho potencial. Y pues nada, yo lanzo esto de estoy buscando un pasante para Lupa. Él me dice, ay, yo quiero saber. Se inscribió, hicimos un proceso porque les hice un par de pruebitas. Y Matt obviamente quedó. Matt hasta el día de hoy trabaja en Lupa Media. Él es parte del equipo de verificación desde el día 0, de hecho. Wow. Y es un periodista increíble. Ha estado en Alemania, ha ido de hecho a representar a Lupa afuera. Qué buen ojo, porque es increíble. Difícil encontrar a alguien que en realidad, difícil es hacer equipo. Tienes buen ojo para eso. Bueno, la verdad es que yo creo que he sido bendecida de encontrarme con gente en el camino, porque hemos hecho un par de, ya como Lupa, hemos hecho varios procesos de convocatorias para gente, ¿no? Y es durísimo, es la parte más fea. A mí no me gusta para nada porque no sabes con qué te encuentras, pero afortunadamente el equipo que tenemos ahora, somos 8 personas, ha sido mucho de recomendación, que los conocí en el camino y se han incorporado, y pues maravilloso. O sea, es un equipo muy bonito. ¿Cuántas personas están ahorita en Lupa ya? A ver, estamos 8 a tiempo completo y tenemos una parte de la persona administrativa que está a medio tiempo. 9. O sea, ¿en total cuántos? 9. 9 en total, Uh-huh. Ya. ¿Y cómo ha sido este tema ya de pasar de periodista, presentador, entrevistador, etcétera, a un tema también muy empresarial? Porque más allá de el tema de verificación específicamente, también hay un tema muy de empresa. Sí. Empresas que a los periodistas nos falta un montón y que es como que te chocas porque sabes de escribir, de ver la noticia, de redactar, lo que sea, pero el rato que te topas con el tema empresarial es súper duro. Sí, sabes que yo creo que eso fue muy bueno también el proceso de incubación, porque ahí a mí me quedó claro que
no importa cuán bueno sea el contenido, si no hay un modelo de negocio sostenible, eso no crece. O sea, entonces, claro, creo que a mí, yo recién ahora, este último año, te puedo decir que me he reconocido como empresaria, emprendedora, porque antes decía, yo soy periodista. Y claro, me tomó tiempo como de identificarme a mí misma como tal, porque es parte de asumir ese rol, ¿no? Es asumir ese rol de no solo liderar el equipo, porque yo lideraba equipos, sino de asumir el rol de, como tú dices, de empresaria. De hecho, Lupa, la única accionista soy yo. Estamos en el proceso de la fundación, de crear la fundación de Lupa, en la que la presidenta también soy yo, la fundadora. Y no es porque soy megalómana, no, de todo yo, tal. No, pero finalmente es que el sueño, o sea, todo empezó así. Fue muy, de hecho, la gente te Está recomienda tu que proyecto, nunca, tu nunca sueño. te lances sola, exacto. Porque claro, el momento de repartir responsabilidades, la última palabra y la carga la tienes tú. Claro. Es bueno y es malo al mismo tiempo. Afortunadamente ahora hay un equipo de liderazgo en Lupa que Que te confío, acompañen me decisiones. Ay, acompaña qué bien. exactamente. O sea, eso Es ya como una especie de funciona. mesa directiva. Yo por eso estoy aquí, porque ya puedo estar así en espacios y Lupa sigue funcionando. Entonces, creo que se ha consolidado muy bien. La última, de hecho, que estamos ahorita en un proceso de aceleración también con Sembra Media y con BBC Media Action, que es una iniciativa para de Brave Media, medios de comunicación en zonas de conflicto. Ecuador Ah, es considerado ya una zona de conflicto. Y con ellos estamos en esta parte incluso ya de generar procesos, de entender desde el management, desde las finanzas, todo. Entonces, creo que eso ha sido muy bueno, me ha tocado aprender eso. De hecho, el año pasado hice un curso de justamente para periodistas, de sostenibilidad para periodistas independientes, ¿no? Porque creo que, como tú dices, nos falta. Nosotros no sabemos, o sea, como periodistas yo sé hacer periodismo, contenido. exacto, pero el contenido no es suficiente. Y mucho menos ahora, en el momento en el que el contenido viral, basura, es lo que funciona mejor. Entonces, desde el valor y la valía que nosotros tenemos como periodistas, también necesita estar acompañado de un negocio sostenible, de un modelo de negocios que sea realista y sostenible y escalable. Y en ese punto, a ver, es muy difícil que los medios sean sostenibles, Mm, sobre todo los medios digitales. Y hay medios que hacen muy buen trabajo, ujú, pero no logran vender o hacer, más que vender, es como hacer un negocio sostenible. ujú. ¿Cuál es la recomendación desde Lupamedia, desde tu conocimiento, lo que has ido adquiriendo, para quienes dicen, chuzo, o sea, este es mi sueño, estoy haciéndolo, pero no lo logro, o sea, no me sale el sueldo y tengo que comer. Ujú. Bueno, principalmente es la diversificación, creo. O sea, No puede ser solo medio. no puede ser solo medio o la diversificación de fuentes de ingreso, ¿no? Creo que el ser creativos nos ha pasado el pensar qué hago con, o sea, porque si yo dependo solamente de una fuente, por ejemplo, en el caso del fact-checking, muchos medios durante los últimos años dependían solamente de un contrato con Meta, con Facebook, que había un programa de verificación independiente, eso se acabó. Y de repente tenías a un montón de medios de verificación de la región, del mundo, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque Meta nos inyectaba todos los meses, ¿no? Y ahora ya no. Nosotros nunca dependimos de Meta, por ejemplo. No nos afectó en lo absoluto. Espero que abran pronto otro programa porque es muy bueno, pero no me afecta, ¿me entiendes? Entonces creo que el tema de la diversificación es importante eh, y el ser ¿Cómo realistas. diversificas? Mira, de hecho, en Sembra Media, si están interesados en este tema pueden verlo. En la escuela de Sembra tienen muchos recursos interesantes ellos han identificado, no estoy segura del número, pero son como decenas de Proyectos a los que puedes postular. no solo postular, sino decenas de fuentes de ingresos, Ajá. porque la postulación, los grants son una fuente de ingreso, que no puede ser solamente esta, ¿no? Pero puede ser la publicidad digital, la publicidad directa, la publicidad normal, la tradicional, puede ser las consultorías, puede ser, no sé, cualquier cosa. De hecho, nosotros en este último año empezamos a hacer lo que se llama inteligencia informativa y trabajamos con una nueva división que es Lupa for Business, que llegó, de hecho, por clientes que nos dijeron, oigan, ¿pueden hacer esto? Nosotros, a ver, ¿podemos? Veamos si podemos. Ya, sí podemos. Y de repente lo trabajamos con nuestros consultores, perfeccionalizar hacer un playbook, profesionalizar los productos y ya venderlo, ¿no? Entonces siento que es eso, no hay que tenerle miedo a la palabra vender, porque no está mal, o sea, y te lo Es que dice, ahí te digo porque hay un dilema, no se ha satanizado muchísimo el tema de la pauta, entonces como que mm, pautado, la pauta, no sé qué, pero sí, o sea, la pauta es fundamental para los medios de comunicación porque
de dónde te sale el tema ¿Cómo de vives? ingreso es precisamente de la pauta. Ahora, que Total, centres tu pauta y que empeñes tu palabra por una pauta es otra cosa, pero la totalmente. pauta es algo legítimo. Totalmente. Y es que es eso te digo, no hay que No es tenerle mala miedo. palabra. No, ni siquiera. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos buscando un ejecutivo comercial. ¿Por qué? Porque tenemos que vender. Finalmente, tenemos que hacerlo. Si no, ¿cómo Es un sobrevivo? negocio al O final sea, del día. yo me encanta lo que hace Lupa, amo Lupa, pero si es que nosotros no hacemos esto, Lupa va a desaparecer. ¿Me entiendes? No, no existe. Y la gente que ama Lupa, porque claro, la otra es también nosotros recibimos donaciones, ¿no? Que por ahí gente nos $5, $10, $30, Todo suma. maravilloso. Está bien. Pero si es que eso, no hay una costumbre de suscripción, de asumir esa responsabilidad, porque finalmente si quieres un medio independiente como sociedad tenemos que apoyar este espacio. Y aquí no hay esa costumbre, no existe. En Estados Unidos sí, acá no. En Alemania existen medios gigantes que se sostienen por su audiencia. Aportes. Y está súper bien. Nosotros estamos encaminados a hacer eso, porque nos parece que tenemos lo que se necesita para hacerlo, pero es un trabajo pensado de aquí a 5 años, no ahora. O sea, entonces, Te claro, proyectas. exactamente. Y hay que seguir trabajando, es necesario, no hay que tenerle miedo al tema de la pauta. Y como sociedad también hay que entender cómo funcionan los medios. Por eso necesitamos alfabetización mediática e informacional. Porque, y bueno, quienes satanizan son dos gatos en X. O sea, el resto de la gente, Como que sí l- entiende más. Claro, es que en X todo. O sea, puedes decir, ay, qué bonita que está la mañana y ya te salieron 10 sí, es como, haters. sí. ¿Qué tal eres para el hate? Soy, la verdad, no sé si es bueno decir que soy buena. Lo sé, soy buena lidiándolo. No, me da igual, no me molesta. Y creo que esto tiene que ver mucho con los valores y la identidad que me han dado en mi hogar, en mi casa. O sea, sé lo que soy, sé lo que valgo también, sé lo que trabajo. Y hace un par de años dejé de pensar, no me interesa lo que el resto piensa de mí. O sea, literal, yo te puedo decir contando con las manos, a mí me importa lo que piense mi papá, mi mamá, mi hermano, 2 o 3 amigos que son cercanos y el resto me da igual. O sea, entonces, no, no me importa. No importa. O sea, No, lidias bastante bien con todas estas cosas que totalmente. escribe la gente en redes sociales y que a veces es como, Sí. O sea, se inventan. Hago verificación, veo cómo se inventan todo el tiempo cosas. y nosotros llegamos a ustedes gracias a todas esas marcas que confían en nuestro trabajo. Estamos hablando del Hotel Park, la casa del podcast, este lugar espectacular donde tú puedes comer delicioso. También hay los espacios de coworking, unas oficinas espectaculares para tus presentaciones y todos los eventos que quieras hacer, ven al Hotel Le Parc. Además, llegamos gracias a Go Estrategia creativa, porque si tú quieres impactar con tu mensaje, Go Estrategia creativa, estamos listos también para ayudarte a llegar mucho más lejos. No te arriesgues a quedar en ridículo, a hacer una campaña absurda o que se te ridiculice tu tema. Por ahí lo que tienes que hacer es consultar con los mejores Go Estrategia Creativa para tus campañas comunicacionales y lo que quieras posicionar, además de todo el tema de mentoría comunicacional, mensajes de alto impacto y obviamente media training, especializados también en eso. Y finalmente, gracias a Golden Social Suite, porque ahí está todo lo que tú quieres saber en las redes sociales. Tienes que entrar a www.gosocialsuite.com. Ahí tú puedes encontrar absolutamente todo lo que necesitas saber de qué es lo que está diciendo la gente en las redes sociales, cómo se está moviendo la opinión de los diferentes temas. www.gosocialsuite.com. Me contabas que recibiste mucho hate cuando estabas en el canal público Mm, y que sí, era hate, y encontrabas un mensaje lindo. sí, Cuéntame mi eso. mami. Mi mami es lo más hermoso que existe en este mundo. Y que es, a ver, creo Nos que el encontrabas problema, mensajes, me decías, era como que enojado, enojado, ajá, enojado, e era como insultándote. periodistas vendidos, no sé qué, ya tal, vayan, o sea, cualquier cosa de mi mami. Gracias por su trabajo, chicos, Dios los bendiga. Ese era el mensaje, Qué ¿no? En linda. likes. Siempre es mi mami. Cuando vean esos mensajes es mi mami, mentira. No, la verdad es que tenemos mucho apoyo. La comunidad de Lupa es bastante, o sea, linda, es muy sólida y yo creo que el tema del hate, cuando pienso en mi familia, en cómo le puede afectar a ellos, Más que a porque ti. más que a mí, porque a mí me da igual, o sea, como te digo, no me importa. Pero claro, mi familia, qué feo que tengan que ver, o sea, yo me acuerdo una vez a mi mami, cuando fue uno de los paros, ella trabaja en una empresa en la parte administrativa y tienen también la parte operativa y los operarios
cuando estaban almorzando, escuchó que decía un comentario como, esos periodistas son unos corruptos, son unos vendidos, son unos mentirosos, los periodistas. Que no sé qué. Entonces mi mami se acerca a la operaria y le dice como, no es verdad, no todos los periodistas son así, mi hija es periodista, mi hija no es mentirosa, mi hija no es una ladrona, mi hija no sé qué. Entonces, claro, cuando me cuenta eso, yo le decía, mami, no hagas eso, o sea, gracias por defenderme, pero la entiendo o sea, si a mí me hablaran así de mi mamá, si fuera al revés, yo la Claro. defiendo, o sea, con lo que sea. Y de hecho mi hermano es una persona que está siempre muy pendiente, trabajamos juntos y claro, él es o sea, es mi hermano mayor y que le insulten a su hermanita se puede morir, ¿no? Entonces, Claro. pero a veces yo le digo, ñaño, no respondas, porque algún día también me sacaron que los comentarios de él y tal. Entonces yo era como, ñaño, no. Tengo ¿Para qué? tengo Ajá. familia y me defiende, déjeme en paz. Sí, yo le digo a él Tu que papi él es también me neutral, mi decía. papi también, ya le dije, él prohibido, prohibido, porque aparte Le es que, quitaste sí, ¿sabes qué? Twitter. Lo que pasa es que nuestro apellido, mi apellido es, Es la forma en particular. que se escribe es particular, Claro. entonces los Basante no somos muchos, y yo le digo, mira, si pones ahí Sebastián Basante, Carolina, ¿Saben que eres mi papi? claro, es como que está Marcela y los tres igualitos, entonces claro, yo les decía, no, No te pelees. por favor, no, porque hacen conexión ahí. Entonces, sí, creo que eso es lo difícil, es eso para la familia. Pero igual también, ¿sabes qué es bonito? Porque nos pasó este tema de hate masivo por el discurso de la nación y que ya no eran troles solamente, sino que era gente que está en el medio, ¿no? O sea, Oye, yo vi eso, porque, claro, nosotros estábamos transmitiendo también desde Visionarias, estuvimos siguiendo todo el tema del informe de la Nación y veía que, claro, o sea, fue una cosa heavy porque ustedes empezaron a nos fue contar lo que estaba maravilloso. pasando. Exacto, su Nos impacto fue era durísimo. espectacular. Y nosotros le citamos varias veces en el programa en Visionarias y era como, a ver, Lupa Media nos está diciendo esto, o sea, Y casi que lo usamos hicimos en tiempo mucho. real, ¿ah? Nos preparamos. Impresionante, Fue porque te digo que maravilloso. nosotros estábamos en transmisión y ya nos llegaba el fact-checking, o sea, la Estoy verificación súper de lo que, orgullosa de eso. hermoso, de lo que estaba pasando y lo que decía el presidente en su informe versus la data que ustedes tienen. Y vi que despertaron un hate pero tenaz, o sea, un montón de gente que en realidad, claro, uno dice el hate es mucho de trolls, pero había gente real y a uno de esos tú le respondías y le ponías, a ver, demuéstrame, te estoy dando esta data. Ya entendí que llegó a afectarte porque era como, a ver, estoy dando una información que está verificada, no entiendo tu punto ni por qué vienes a Sí. decirme que prácticamente, creo que fue que te señalaron como que estabas trabajando y que eras financiada, o sea, que Lupa Sí, como Media que era quedamos en financiada por el evidencia. correísmo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ahí yo cometí un error, lo admito ahora, porque no es que me afectó, pero fíjate que yo también siento que uno identifica con quién sí, con quién no ¿Quién vale la responder. pena responder? O Exacto. sea, no respondes Y yo al en troll. ese momento, la persona que nos escribía, que es Arturo Magallanes, un periodista deportivo, Él. dije, mira, es un periodista, o sea, yo no sabía quién era este personaje, luego ya me enteré, pero yo no sabía quién era. Luego le hice Ajá, lo la verifiqué. verificación. Y claro, yo digo, mira, y yo dije, capaz, no sé, vale la pena aclarar, entonces por eso yo decidí responderle, sobre todo también pensando en la amplificación de esta persona. Bueno, hasta el día de hoy no me responde, pero luego me ha escrito otras cosas y luego me enteré también que... O sea, siguió atacando. sí, en otros posts incluso, y ya ahí yo decidí no O sea, responderle. ya todo personal, porque, así, súper apasionado. Ajá, porque claro, luego me enteré un poco su línea y tal, y entonces dije, mira, no me interesa. No me interesa y finalmente creo que ahí es súper válido también desde Lupa, no nos interesa, a nosotros nos interesa abrir debates y revalorizar el debate público basado en evidencia. Y claro, aquí ya fue otro tema, ¿no? O sea, porque nunca hasta el día de hoy, en este momento, y de hecho hemos verificado varios informes de la Nación, el del año pasado también, no vienen y nos dicen, esta es la evidencia de que ustedes están manipulando la data. No, o sea, yo estoy esperando ¿Dónde que está me mi digan. error? Porque si es que ese fuera el caso, tenemos una política de corrección. Nosotros hemos hecho más de 2.000 verificaciones de 2023, hemos corregido en 4 ocasiones. Y lo hemos corregido abiertamente, no de, lo bajamos, no, abiertamente te explicamos, esto ha pasado. Agarrando Exactamente. Y esta fue Y ha sido maravilloso eso porque la gente percibe esa transparencia de buena forma, no al contrario de lo que creerían uno de, me equivoqué, qué vergüenza. No,
lo perciben, lo hemos hecho, no nos da pena. Es un ejercicio muy de transparencia, es que nadie es perfecto. Sí, y es horrible, a ver, que a nosotros tratamos de hacer Claro. todo súper bien. Pero Yo cuando soy hay un error perfeccionista. o cuando hay algo es como que, ya Ajá, nada, pero hay que toca. hacerlo. Hay que Y hacerlo. de hecho, yo personalmente, a mí me ha pasado que soy yo la que da la cara por el equipo, a pesar de que sea, no sé, el proceso de otra verificación de otro colega, pero Claro, es yo la que, que da la cara claro, y lo obviamente admito. no puedes salir y decir, es que fue mi No. redactor, fue mi Y nunca verificador. pensarían hacer eso, Horrible. exacto. Entonces te digo, lo hemos hecho, por eso yo pensé y dije, mira, capaz esta persona, si está diciendo eso, es porque, no sé, tiene otra evidencia que nosotros no. Muéstrame. Ese Wow. era tu mensaje, era Ese era como, mi mensaje. Y muéstrame por qué dices de hecho, esto. o sea, te digo porque también por mi forma de ser, yo no soy mucho de, voy a pelear, ¿no? Yo soy pacifista. eh, y fue muy así en esa onda, ¿no? Creo que eso tal vez no se esperaba y nunca me respondió hasta ahora. Y luego ya decidí y dije, ante la magnitud de la situación, vimos y dijimos, ya está, no va más. Ahí se quedó todo, no, porque tampoco nos interesa seguir promoviendo como ese espacio No. de rencilla, porque la verificación no se hace en contra de alguien, se hace para revalorizar el debate. O sea, no se verifica personas, sino afirmaciones. Lamentablemente creo que eso quienes apasionan no lo entienden, pero esto nos beneficia a todos. O sea, este es un servicio, de hecho, de un periodismo de servicio. Oye, ¿cómo te sientes tú? O sea, dices ahora, soy Carolina Basante, me inventé Lupa Media, hice esto. ¿Qué se siente? Yo me siento muy agradecida y me siento muy bendecida. Creo que una de las cosas que yo siento es que he encontrado mi vocación, me siento realizada, me encanta lo que hago. Yo no siento que trabajo un solo día de mi vida, por eso creo que a veces puedo pasarme 15, 16 horas haciendo cosas de lupa y soy feliz. Y sí, creo que lo valoro, no lo doy por sentado, porque yo sé que esto puede acabarse cualquier momento y está bien. No es mi vida tampoco, pero sí ahora en donde estoy me siento muy feliz, muy agradecida. La verdad es que no me siento influyente, no me siento influencer ni que de repente tuiteo y mis tres seguidores, que es mi mami y mis papis, y ya está, y me dan like. No, pero sí sé que tengo una voz y no tengo miedo de usarla. Y no voy a tener miedo tampoco de usarla cuando tenga que hacerlo, porque la encontré. Y no sé, eso me hace muy feliz. Creo que incluso es muy difícil, no digo, y el optimismo que tengo, no quiero que se piense que nosotros, o sea, que no pasamos por las circunstancias difíciles que pasan los medios de comunicación independientes todo el tiempo, o sea, no lo tenemos nada asegurado, estamos buscando, somos muy creativos, pero me encanta porque siento que vale la pena. Y entonces, no sé, como que he aprendido a alegrarme mucho en medio de las dificultades y a saber que lo que estamos haciendo desde Lupa, tengo la convicción. Yo a los chicos les pregunto todos los días, cuando hablamos de qué temas vamos a hacer, es cómo quieren cambiar el mundo hoy, porque creo que sí podemos hacerlo. Cuando tú armas y estableces ya todo tu modelo y el tema de, de Lupa y todo, siempre tuviste el apoyo de tu familia, ya en lo personal. Sí, totalmente. O sea, Tu mami dijo, dale, dale, dale. De hecho, mis papis están involucrados en la organización, Ay, qué no bien. directamente, no trabajan para Lupa, mucho. pero me apoyan un montón. Por ejemplo, mi mami sabe un montón de contabilidad de recursos humanos, yo no, no Que sé te números, ayuda entonces con mi eso. mami está pendiente, trabaja con los contadores, ve, fija, no firmó nada, así es que ella no me da el No ok. he visto. Ella está incluso porque, bueno, trabaja en una empresa grande en temas, como te digo, administrativos mucho tiempo, entonces sabe lo que tenemos que hacer con Qué temas lindo. bancarios y cosas así que yo ni idea. Mi pa es, cuando tuvimos que poner la oficina y tal, él se encargó de ayudarme toda la logística, mi papi ya está jubilado, entonces me ayuda en todo cuando tengo que viajar y él me lleva, ¿no? Mi hermano ahora, él lidera los proyectos educativos de Lupa Ay, qué y la lindo. estrategia digital también. Entonces mi familia es mi mayor baluarte literal y ellos me han apoyado un montón. Fue difícil al principio porque mi papi se creyó con esta idea, viste, él nos decía a mi hermano y a mí siempre, tú te das tu propia estabilidad en el trabajo. Entonces mi papi soñaba que nosotros entremos a un lugar y ahí nos jubilemos. Claro, es O que ese era sea, mucho el pensamiento de nuestros papás, pues entraban a una empresa y ahí te y jubilas. sigue. Y ese era Exacto. el éxito, ¿no? O sea, la Claro, esa estabilidad era. laboral. Eh, y cuando yo le dije, pa, no, me voy, primero fue decirle, renuncio a mi trabajo estable de 5 años, me voy del país.
Y luego fue el decir, vuelvo y luego renuncio y Sí, pero ya me estabas balancé otra con vez esto. bien, ¿por qué te vas? Tienes Sí, buen sueldo. para él fue complicado, pero te digo, yo siento que mis papis siempre me han dado a mí mucha confianza y yo como hija siempre les he retribuido honrándoles y siendo de palabra, ¿no? O sea, incluso en cosas tan absurdas como cuando te pedías permiso para, oye, me voy al cine, voy a volver a las 7, yo 6:55 estaba en la casa, porque sabía que, o sea, como que me dieron permiso, confiaron en mí, entonces yo también. Al día de hoy sigue siendo eso. Entonces, claro, por eso creo que mi papi le costó cuando le dije voy a ya renunciar a todo, porque aparte yo estaba pagando mi crédito educativo, que era una cuota alta, y era como, tengo que pagar esto. Y él fue como, va, tú sabes lo que haces, tú sabes lo que es mejor para ti, y él siempre es que Dios les bendiga, tú sabes que es lo mejor, pero yo sabía que le costó, y a día de hoy me encanta ver como ver que él está muy orgulloso de lo que hacemos, ver que ahora ya no solamente yo trabajo, sino que ha podido, ahora mi hermano también se unió a Lupa Qué hace un lindo. año, entonces siempre, o sea, mis papis están ahí y me encanta también, porque eso te digo, a pesar de todo el hate que pueda haber, mira, yo apago esto, doy la vuelta y está mi familia. Y ellos me abrazan, ellos están ahí, ellos me Te apoyan. sostiene. Sí, y Qué es lindo. como, da igual lo que pase alrededor, ¿no? Porque estamos bien. Qué lindo. ¿Hacia dónde va Lupa Media? ¿Cuáles son tus proyectos? Porque te escucho y eres alguien que precisamente se proyecta, Ujú. que va y que no estás pensando a corto plazo, no estás pensando en el mes de junio y agosto, ¿qué hago? Sí. Bueno, yo siempre digo que a Lupa nunca lo soñé pequeño. Lupa yo lo soñé grande, lo soñé influyente, con impacto y trascendencia. Nosotros ahora estamos trabajando en la fundación de Lupa, en poder, estamos un año ya trabajando en esto, pero poder ya legalizarlo como tal, porque el siguiente paso Pasas de grande SAS a fundación. tenemos un modelo híbrido, Ah, no se se va a elimina hacer la las dos. SAS Ah, ok. exactamente. Y el próximo año esperamos con los proyectos educativos de Lupa no solamente estar en Ecuador, sino tener un impacto regional. De hecho, tenemos ya en mente un proyecto Zona Arequipa, Perú y Zona Caribe, Colombia. Y es Ay, qué lindo. maravilloso. Empezamos hoy, este año con pequeñas cosas, pero el próximo año nos lanzamos para eso. Como medio, igual es el crecimiento de Lupa, de seguir creando más productos, ampliar nuestro modelo de trabajo. Ya no solo hacemos este año, de hecho, periodismo de investigación, sino también periodismo de verificación, sino también de investigación. Estamos por lanzar nuestra primera investigación transnacional. Ah, wow. Y como en Lupa for Business, también el desarrollar, el consolidarnos este nuevo espacio de inteligencia informativa, ¿no? Tenemos una proyección de Lupa de aquí hasta 2030 como organización, incluso en el organigrama que queremos alcanzar. Y las metas están planteadas, estamos trabajando y personalmente yo como liderando la organización para que así sea, porque yo no quiero y creo que a mí me encanta que a veces ahora se ocupa ahora el ejemplo de Lupa Sembra lo hace, porque dicen, no es normal lo que le pasa a Lupa, porque los medios de comunicación, los medios independientes, no es normal que sobrevivan y no es normal que crezcan. Pero yo, Y que lleguen a ser tan influyentes en corto tiempo, porque sí. esperas muchísimo hasta que Sí. despegue el proyecto y muchas veces desaparecen en el camino. Sí, y la verdad es que yo quisiera que eso sea lo normal, y sobre todo para Ecuador. Entonces estamos trabajando también en pensar cómo esto podemos brindar a espacios de informativos territoriales, ¿no? No Quito, Guayaquil, sino en territorios donde Claro, se los necesita. pequeñitos, los Exactamente, locales. estamos nosotros justamente pensando y diseñando estrategias para poder ampliar esto para brindar, pero lo que te decía al inicio, ¿no? Si tenemos algo, sabemos que somos privilegiados, pero ese privilegio tiene que servir para compartir, para que esto que nos está pasando a nosotros, para que los medios regresen a ver, las organizaciones internacionales regresen a ver y vean Ecuador, porque Ecuador no lo veían. No sabían, de hecho, en 2023, cuando nosotros salimos a pichear Lupa con medios, con organizaciones internacionales, era como, no, Ecuador no es prioridad. Ecuador no. No, Ecuador sí. Y entonces es Fuiste parte abriendo de. el camino al final del día. Sí, y hemos aprovechado también las oportunidades de quienes han ido antes también abriendo el camino y eso es lo que queremos, o sea, trabajar para consolidar un ecosistema fuerte digital porque creo que lo que se viene en los próximos años tampoco va a ser sencillo. Cada vez es mucho más complejo el ámbito de libertad de expresión en Ecuador, el tema de seguridad también y creo que la forma en cómo debemos que trabajar es colaborativamente. Entonces necesitamos un ecosistema de medios fuertes, de organización de sociedad civil fuerte y unida. Y eso no lo tenemos ahora. No existe, Entonces la claro. idea es poder trabajar para que esto se construya y se consolide en los próximos años.
Oye, y el tema de la IA, ¿cómo les está costando? Porque hay unas cosas impresionantemente, o sea, ya no Hiperrealistas. sabes si es que en realidad, y pasó recién en la campaña en Colombia, era Ujú. impresionante porque cómo estaban sacados de contexto declaraciones de Paloma Valencia, de Mm, Abelardo de ujú. la Espriella, ¿cómo se llama? De Iván Cepeda, o sea, todos sufrieron un tema de, pero ya Inteligencia de locos, artificial. estaba muy difícil identificar, y es lo que también está pasando aquí. Ujú. Cada vez se mejora más la manera de hacer información falsa. ¿Cómo lidian con eso? Sabes que en 2025 te puedo decir que Ecuador fue el laboratorio de la desinformación generada con inteligencia artificial. Nosotros identificamos uno de cada cinco de nuestros contenidos verificados tenía un componente IA, Wow. un 20%. Eso es un número altísimo para una muestra pequeña, que es la que hicimos nosotros, ¿no? Pero no había un registro previo en el mundo en elecciones. De hecho, publicamos el libro Engañosfera Electoral a propósito de eso, con acercamientos de aprendizajes. En las últimas En presidenciales las estamos hablando. 2025, exactamente. Yo te digo que la verdad, el tema de inteligencia artificial, lo hermoso es que como hemos venido actualizándonos durante muchos años, y en mi caso particular, desde fuera, en donde por lo que en otros países tal vez esto pasó antes, entonces nosotros ya tenemos herramientas, estamos trabajando a la par. La verdad es que em, no sorprende tanto, pero lo que sí es que cada vez urge más la necesidad de alfabetizarnos como sociedad. Ecuador tiene una gran estadística de penetración de Internet, pero no tiene una gran estadística de alfabetización mediática o alfabetización digital. Y ahora más de alfabetización de inteligencia artificial, que no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en este enfoque educativo, porque da igual que nosotros tengamos la evidencia y que hagamos periodismo basado en evidencia, porque luego te juega el sesgo, luego te juega el que la gente quiere creer lo que cree porque finalmente se alinea a sus convicciones. Y eso es tenaz también, porque vivimos muchísimo eso, es un tema de confirmación. Entonces yo Claro, sigo claro. al medio que me dice lo que yo quiero escuchar, el que confirma mi idea sobre algo. Y Total. creo que eso también hace mucho daño. Sí, total, totalmente. O sea, es que por eso necesitamos educarnos. Educarnos desde periodistas, ¿verdad? Porque fíjate que nosotros verificamos a periodistas, periodistas con mucha influencia, que no tenían idea de que era un deepfake y que compartieron deepfakes de candidatos en Pasa un montón, 2025. pero es impresionante. Es como otra vez este señor compartiendo fakes. Hay uno sobre todo que era muy influyente en una época de la vida, Carlos Vera. Él ha compartido varios fakes. Sí, sabes que, y es chistoso porque me acuerdo de una colega de acá de Quito que hizo esto y yo le llamo y le digo, oye, lo que acabas de compartir es falso y ella me dice, no te puedo creer, pero es súper real, pero es que eso Y qué dijo vergüenza y una fuente me además. lo pasó y yo ya no puedo creer en nadie y tal. Es Claro, verdad, era porque te muy pasa una fuente, sofisticado. pero esa fuente te está pasando desde la ingenuidad o desde También es un desde el tema sesgo, ¿no? de ingenuidad, sesgo, o también un tema de pasemos que publique y veamos. O sea, Y es que antes se hacía eso y el tema es que eso yo creo que hay que como periodistas repensar la profesión. No es lo mismo. Ayer me entrevistaba en la Universidad Central y un colega que además es un gran académico, él decía, los medios tradicionales, la forma como se hacía el periodismo tradicional, como que tenía unos candados y era mejor y evitaban tanta desinformación. Sí y no, porque tal vez sí, es verdad, era distinto, pero es que las cosas han cambiado y la claro. forma tradicional Y el como se mundo hacía cambió ya no es igual. y no es Ahora, atractivo. por ejemplo, yo no creo que existan ya las exclusivas y las primicias. No. No, eso, créeme que nosotros hemos identificado desinformación en esas exclusivas y en esas primicias que justamente se lanzan como que yo tengo la primicia, Tengo la lo primera y luego, golpeo, pa, falso. es falso. Entonces ya eso deberíamos abstenernos como periodistas de Claro, de hacerlo. primero verificar, o sea, aguántate un ratito porque de todas maneras, si es que no, el costo es muy alto porque es tu credibilidad. Exactamente. Y sobre todo ahora que antes te decía, si tienes una imagen, si tienes un audio, es la evidencia y es la prueba irrefutable. No, ahora Ahorita ya no, no. nada de eso. Entonces, claro, entramos en otra Pero toca etapa. revisar si es que y eso lo sabes tú, o sea, en realidad yo trato de, precisamente no comparto mucho, no estoy tan activa en Twitter Ujú. precisamente para no caer en esos temas, Sí, eso porque hay que tienes que pensar. revisar y es como, suena igualito, es una voz muy parecida, pero ¿y si es que fue manipulada por ella? O sea, hay que esperar, revisar, verificar antes de compartir. Sí, te digo, es otra forma totalmente distinta de hacerlo y esto solo va a seguir evolucionando, porque es un tema de tecnología, la tecnología avanza a pasos agigantados. De hecho, por eso el año pasado se hizo una solicitud a las grandes plataformas de empresas de IA, OpenAI, para que retrasen en la evolución de su tecnología, porque la humanidad no está preparada para este paso.
Por eso la desinformación está catalogada como una de las principales amenazas globales en el corto y mediano plazo, porque esto solo sigue creciendo. Entonces, yo creo que aquí es lo importante la educación, desde el periodista, pero no desde el ciudadano, desde las personas de 65 años y más, pero también desde los niños. Esta semana publicamos una investigación justamente sobre los pedófilos en TikTok. ¿Cómo les Esa era proteges? la que no podía dejarte escapar sin preguntarte precisamente sobre eso, porque cuando yo dije quiero hacer un podcast con la Caro, vi mucho este tema de lo de los niños, lo que está pasando con los pedófilos y cómo les están poniendo en riesgo, cómo nosotros ingenuamente también les ponemos en riesgo. Y vi tu Totalmente. investigación, vi lo que ustedes compartían porque es una investigación conjunta regional, entiendo. Sí, es de nuestros colegas de Entonces quería España. preguntarte precisamente eh, qué encontraron, cómo fue, Mira, qué hay. fíjate, en 50 cuentas identificaron más de 1.300 potenciales pedófilos. Esto solamente de los comentarios abiertos, no en los grupos cerrados que ya se crean del virtualito y tal, que es como el tu novio falso, que ahora son tendencias que los niños tienen y están ahí. Quisiera que me cuentes un poco cómo funciona esto, cómo opera, porque, y de forma un poco sencilla, porque nosotros tenemos una comunidad de mujeres que nos siguen muchísimo y que, obvio, todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, Sí. cuéntame cómo es este tema, que, qué detectaron, cómo, o sea, Sí, fíjate, sobre todo lo que se identifica en la investigación son códigos, son palabras que que se empiezan a ocupar dentro de estos contenidos, ¿no? O sea, por ejemplo, son varios códigos, de hecho, todos los que pueden revisar están en lupa.com.es, pero lo que llevan es que te dicen, no sé, quiero un PN, que es PI, pornografía infantil, ¿no? quiero un Solo un PI. PI, Eso PI, ponen exacto. en una red O pública, es decir, en tienes Instagram, en digamos. Instagram, exacto. No, esto en TikTok, En TikTok, solamente en solo en TikTok, TikTok. exactamente. Entonces, Es por solamente de ejemplo, TikTok. y en qué posteos? ¿En En dónde los encuentras eso? comentarios, sobre todo en comentarios, ¿Sobre qué publicación? publicaciones de contenido de niños. No necesariamente, yo qué sé, una niña, un video y aquí hay algo que se llama sharenting, ¿no? Tú tienes tu bebé, tu hija adolescente, le permites que suba contenido o tú subes la fotito y tan inocente para mostrar lo linda que es. Y en varios de estos contenidos empezar a identificar este tipo de comentarios, ¿no? O en los virtualitos, que es una nueva tendencia de adolescentes que buscan novios virtuales. ¿Qué pasa? Que con estos códigos te llevan a otro tipo de plataformas cerradas como Telegram, que fue una como Signal, que fue otra de las que se identificaron, y en estos grupos cerrados se Donde es más comparte pornografía difícil. infantil. Entonces se identifican por los códigos. El pedófilo identifica que el otro está pidiendo por este tipo de códigos que están descifrados, que están identificados. Son una serie, pueden buscarlo justamente en donde nosotros les explicamos, y así es como se identifica, cómo se rastrea estos contenidos. Lo que pasa es que a pesar de que TikTok recibió la alerta de estos potenciales pedófilos, no se dieron de baja sus cuentas. No. No. Y entonces aquí hay un tema de la moderación dentro de las plataformas, es muy riesgosa. La edad que supuestamente te dicen, no, que tiene que tener más de 18 años y no puede registrarse, da igual. No, eso no sirve. Eso no sirve. Por eso es desde casa. Identificamos que es lo necesario, que primero los padres estén al tanto, entiendan de esta realidad y entiendan la exposición que tenemos. Y los niños también. Nosotros trabajamos en metodologías, de hecho, para niños desde 8 años, para no solamente hablar de que sepan identificar una opinión de un hecho o diferenciarlo, que pues, les sirve un montón, desarrollar el pensamiento crítico, pero también en temas de ciberseguridad, porque están expuestos. No los podemos encerrar en una burbuja, pero hay que también entender los riesgos y esto es súper importante. O sea, el trabajo de verificación y desinformación que nosotros hacemos va de la mano con la ciberseguridad. No tienes idea la cantidad de estafas que la gente nos hace llegar, de que le circula por WhatsApp, de bonos, ahorita nos acaba de llegar uno que supuestamente el comercio publicó de una nueva plataforma y que no sé qué, y la gente cree. Gente que te digo, tú dices, no, sí sabe, no, la gente cree. Y aquí estamos expuestos porque no tenemos alfabetización digital. Y eso es una tarea pendiente también, que hay que seguirla trabajando. Es una tarea pendiente, ojalá, y es una tarea que debería ser una política pública. O sea, Claro. deberíamos pensar en reformar desde la malla curricular, educativa, básica, a los profesores, a enseñarles alfabetización mediática e informacional, porque puede incorporarlo como metodología. Nosotros trabajamos en eso. Pero claro, la idea es que sea algo que venga desde el Estado y que se convierta en política pública. Es que si no es política pública es mucho más difícil lograr los impactos que necesitas. Y sobre todo, mira, en el tema de los niños, porque como mamá tú dices, sí, yo subí la foto, pero no tienes idea de que alguien está pidiendo un PI.
¿O qué que significa eso? significa, exacto, pornografía infantil, pero no tienes idea. Y otros códigos que también están y que nos cuentas y todos ustedes vayan a la página de Lupa Sí. Media, está en Instagram, está en TikTok, Sí, está pueden ponerlo como en depredadores en TikTok. Ya. Depredadores en TikTok, ustedes busquen ahí, entren a Lupa Media y ahí también van a poder identificar y poder sobre todo conocer esto porque es importantísimo para cuidarnos, para cuidar a los niños que son tan vulnerables. El tema Totalmente. de los abusos con los pequeños y de cómo están expuestos. Y muchas veces, te digo, desde la ingenuidad, uno como papá pone y de repente no te das cuenta y por ahí están pedófilos acosando a tus hijos sin que tú sepas. Es que sabes que hay un tema también y es lo que tú decías, no estamos conscientes y que ahora además con la tecnología no es ya necesario crear, o sea, antes lo que hacían y la gente, bueno, abusa de los menores, los graba, ahora lo crean, recrean con la imagen, cogen la imagen de tu niña, de tu niño y recrean eso en contenido sexual, porque existen las herramientas lamentablemente para hacer eso. Entonces, eso es aún Aunque no muchísimo sea más real, grave, está expuesto en está las expuesto. redes y Y eso por es eso es tan peligrosísimo. importante, incluso nosotros mismos. Fíjate que yo me acuerdo del caso de esta actriz brasileña que durante toda su vida ella cuidó, o sea, parte de su imagen era no salir en bikini, no hacer contenido sugerente y tal. Cuando hace poco, el año pasado, se puso de moda esto de Grok, ponla en bikini, eso hicieron con su foto. Y ella Es decía, violar la 30 años de intimidad. carrera, yo me cuidé. Y no hizo falta que yo haga una foto porque algún chistoso degenerado lo hace con la inteligencia artificial. Entonces eso pasa también con nosotros y tenemos que cuidarnos, también tenemos que saber exponernos. Hay también, nosotros desde Lupa trabajamos mucho en temas de seguridad, de ciberseguridad, y preparamos un contenido incluso hace poco alertando de también qué plataformas, qué pasa si te ocurre eso a ti, a dónde tienes que ir a denunciar. Hay ahora plataformas que trabajan justamente para poder bajar ese contenido, para poder rastrear de dónde salió gratuitamente, está a disposición, también pueden buscarlo en ¿Cómo se llama la lupa.com.es. plataforma? Son varias plataformas, se me va el nombre específicamente porque hay unas que son para adultos y otras que son en casos de menores, pero pueden registrar si quieren, nosotros les damos ese contenido, incluso en Lupa pueden preguntar y nosotros les hacemos llegar toda esa información porque tenemos una plataforma de WhatsApp también disponible en el contacto directo con la audiencia, pero que existe, ¿no? Y que es necesario. No todo el mundo sabe eso, pero existe y ojalá nunca tengamos que ocupar. Ojalá Y qué nunca, terrible, porque pero hay que realmente ya saberlo. es un daño hecho, porque lo bajas de la plataforma, pero mucha gente creyó que es real y eso horrible. Sí, Y afecta totalmente, muchísimo, o sea, imagínate a totalmente. los niños que son tan sensibles, que crezcan viendo que en algún punto su intimidad fue expuesta sin tener nada que ver, sin que sea real, es realmente aterrador. Sí, o sea, nadie nos prepara para eso y por eso digo, ojalá que nunca tengamos que utilizarlo, pero hay que estar Es una realidad preparados. además, está Ujú. pasando. Hay que estar preparados. Yo creo que como padres empieza en casa el tener conciencia de esto, porque te digo, no, como en el trabajo de verificación nos hemos dado cuenta de que no estamos lo suficientemente, aquí en Ecuador sobre todo, o sea, yo pienso mucho en lo que pasa en mi país, algo que pasa, es un síntoma de lo que pasa en la región efectivamente, pero aquí en Ecuador específicamente, como estamos tan ensimismados en otras cosas, en la pelea política, en el circo del día, de turno, de lo que pasa, pero este tipo de cosas son reales. Nuestros niños están expuestos y nosotros ni siquiera, te digo, Dios no quiera, te llega a pasar. Tú vas a fiscalía y en fiscalía no están preparados para eso. No No tienen idea, saben, no hay políticas, ni no siquiera, saben, no saben cómo considerarlo. Es un delito, no es un delito. Y no nos hay ha pasado protocolos más que políticas. exactamente porque nosotros hemos averiguado, bueno, ¿y qué se hace aquí en Ecuador? Y nos hemos encontrado con que no se puede hacer nada. Entonces es como, te vulneran tu intimidad, te vulneran lo más sagrado que tú tienes y es que da igual aquí en Ecuador. Y eso yo creo que la Asamblea, hablando de, Deberías, están es que para debería eso, se supone que ponerse. tienen que fiscalizar y generar políticas y precisamente están para eso, Sí, y no lo legislar. hacen. Fíjate que de hecho me parece absurdo porque ahorita están tratando una ley de inteligencia artificial que está muy De lejos la de ser realidad. una ley que, eficiente y real. No, o sea, no tiene nada que ver, no tiene pies ni cabeza. Qué Y aquí en el triste. país existen y existimos, me voy a incluir, expertos y personas que sabemos de con lo que se está trabajando, que hemos hecho y estudiado también derecho comparado, porque nosotros, en el caso de Lupa, desde como organización de sociedad civil, también nos interesa el tema, hemos hablado incluso de temas de elecciones, generar no solamente en temas de desinformación electoral, pero sí criterios que permitan llegar a normativas o reglamentos. Existe eso, existe ese material, pero no, o sea, no sé a quién consultan, pero la verdad es que sí nos queda debiendo sobre todo y el pensar en el que esto evoluciona muy rápido. Ya deberíamos estar yendo allá, deberíamos estar pensando en estos espacios de generar seguridad para los niños en el espacio digital y nos crean normas que finalmente lo que hacen es vulnerar libertad de expresión.
Y ese no es el punto. Exacto, porque además que es como herramienta política, porque al final del día es lo que se ve que hacen desde la asamblea en lugar de hacer y de centrarse en lo que realmente importa. Sí, totalmente. O sea, ahí hay una desconexión total. Sabemos que la asamblea es política, obviamente, Claro, es pero política, pero tiene que generar y tiene están o sea, desconectados. están para Ujú. precisamente generar, legislar, armar estos temas, pero tienen que estar conectados con la realidad. O sea, Sí, como no. lo que me dices ahorita de la normativa, o sea, no tiene sentido. No, no, no. O sea, y yo te digo, mira, incluso sabiendo que las normativas locales son poco efectivas porque las plataformas son empresas privadas, extranjeras, pero finalmente hay Hay mecanismos, formas. hay herramientas, hay formas que están haciendo. Ahorita mismo dicen que quieren, y que yo discuto un montón, ¿no? Esto de prohibir el que se registren niños hasta cierta edad en plataformas digitales. Eso no funciona. No hay evidencia que te diga que funciona. O sea, el primer país que No, lo hizo, que fue Australia, no tiene evidencia, pero sí hay otras formas, hay otros mecanismos. ¿Y por qué no pensamos en educación? ¿Por qué no empezamos en regular lo que sí podemos, que es, por ejemplo, nuestro Código Integral Penal? O sea, localmente, reformas. hacer reformas que literalmente son eficaces no sé, o sea, hay un montón de recursos que hacer, pero definitivamente ya sabemos en qué están y nos quedan debiendo de cosas que realmente valen la pena. Ojalá, ojalá y escuchen y tomen en Ojalá, cuenta asambleístas, si están y escuchando esto, sí, por favor. exacto, y que tomen acciones, que escuchen a la gente que sabe, para, porque se supone que están para eso, ¿no? Para eso hay comisiones, hay mesas donde tienen que nutrirse de expertos, y ahí Sí. está. Háganlo para que de alguna forma funcione el trabajo que están haciendo y podamos cuidar a los niños, a este tema, lo que tú dices, viene muy, muy rápido y se necesita generar política pública, se necesitan protocolos en fiscalía, se necesitan todo, accionar. Sí, o sea, es que necesitas incluso empezar a pensar en la nueva generación cuando hablamos de temas judiciales, por ejemplo, que estén capacitados, pero nosotros estamos muy atrás, en el punto en el que ni siquiera tenemos para temas que ya se vienen hablando como femicidio, temas de género, que no están capacitados. Entonces, para esto tampoco, pero a eso voy, no sé, como que nos hemos quedado atrás, y yo creo que eso es parte de lo que pasa en Ecuador, ¿no? O sea, en lugar de fijarnos la mirada en las cosas prioritarias, en encaminar aquello que se pueda hacer, nos dedicamos, no sé, a ver, hacernos, ahogarnos en un vaso de agua, en la misma discusión política sin sentido, blanco o negro, que ya deberíamos superarla. Y el problema está en el que esto que te digo, estamos trabajando desde la sociedad civil, porque no solamente Lupa está trabajando en esto, hay organizaciones, nosotros conocemos y somos aliados de organizaciones que trabajamos en esto. El problema es que se ha debilitado la sociedad civil también. O sea, se ha estigmatizado este último año y se le ha debilitado en lugar de fortalecerla. Porque está bien que el Que es Estado, fundamental para las democracias. exacto, que el Estado ya no lo trabaje, pero permite que el resto lo haga. Y al contrario, se ha puesto muchísimas más trabas. Te digo, nosotros, nuestra fundación, un año entero sin que pueda pasar, es absurdo. No hay ni siquiera argumentos, los abogados no saben qué pasa. Es absurdo. Cuando debería ser mucho más expedito estos procesos para la sociedad civil, que es parte Claro, necesaria de la sociedad. claro, y que se necesitan estas iniciativas que además enriquecen, que además te invitan al debate y que te generan todo este tema de políticas públicas y lo necesario. Ujú. Caro, quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por venir a conversar con nosotros, por venir a contarnos todo lo que nos has comentado. Realmente ha sido una conversación muy, muy importante para nosotros. Hemos aprendido Muchísimas un gracias. montón de ti. Y claro, para toda esa comunidad de mujeres y de hombres que siguen como niña también, muy, muy chévere que te hayas dado el tiempo y el espacio de Muchas venir a gracias. contarnos también de tu vida y que nos hayas abierto tu corazón por acá. No, sí, Rad, muchísimas gracias también por este espacio, siempre es muy valioso y sobre todo me encanta eso de hacerlo como niña, ¿no? Sigamos haciendo eso porque las niñas lo hacemos bien. Exacto, como niñas fuertes como somos y te agradezco un montón también. Muchas gracias por todo, mi caro querido. A ti, muchísimas gracias. Y eso es todo en este capítulo de Como Niña y nos vemos el próximo lunes con una próxima historia.